Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde esté usted escuchando este podcast. Mi nombre es Alexis Angulo y le quiero dar la bienvenida a su programa, Desde Polonia, en español. Nicolas Hochman. El día de hoy tenemos a Nicolas Hochman, así se pronuncia en español tu apellido, ¿no? Como quieres. Ese no es español, ¿no? Yo lo pronuncio Hochman, pero se pronuncia Hochman. Hochman, ¿es muy transgresor eso? En realidad, si en Argentina decís Hochman, te van a mirar bastante mal. Ah, ¿sí? ¿Qué significaría eso? Hombre alto. Pero no por lo que significa, sino por el tono, es como muy... como que no es argentino. No, porque no sé qué es un argentino, pero ya las palabras alemanas fuertes suenan, por lo menos, como agresivas. Agresivas. Bueno, para mí es raro eso. Bueno, yo creo que... ¿Y cómo te presentan aquí los polacos cuando te conocen? Te dicen seguro Hochman, ¿no? Sí. Ellos ven seguramente toda tu historia al momento de verte, ¿no? Saben que detrás de ti hay un bagaje de historia europea. Ven un latinoamericano, ¿sí? Ante todo. Un latinoamericano que es exótico y que viene acá y que habla desde otro lugar. Y para mí eso es interesantísimo, ¿no? Lejos de ser despectivo, me parece que es una puerta de entrada para poder decir otras cosas desde otro lugar, con otra manera. Uh-huh. Bueno, interesante. Hochman, ahora me voy a tener que... Para mí es muy raro. Voy a tener que acostumbrarme a decir Hochman. Quizá se me va a quedar Hochman. Bueno, es que en México yo creo más bien tenemos esa cultura de cuidar mucho a esos apellidos. Que, bueno, no sé cómo es en Argentina, pero en México, como en otros países latinoamericanos, esos apellidos suenan muy bien en los periódicos, en los medios, y se tiene cierto respeto hacia los apellidos europeos. No, en Argentina en general no se le tiene mucho respeto a nada. Porque muchos son europeos también. Pero tradicionalmente aparece algo que es cuando un inmigrante llegaba al puerto, de acuerdo a qué oficial de inmigración lo atendiera, le iba a poner un apellido u otro, de acuerdo a cómo le sonara fonéticamente. Uh-huh. Así que los apellidos europeos no significan nada en un punto porque están totalmente supeditados a un burócrata. Sí. Bueno... Si vuelvo a decirlo, para mí va a ser muy difícil. Yo creo que voy a estar diciendo Hochman. Supongo que a ti no te importa tanto eso. Es muy raro, Hochman. Hochman suena como ven en polaco. Hoch. ¿Has escuchado eso? Hoch. No. Hoch. Es ven. Ven aquí. Yo creo que precisamente por eso. Yo voy. Bueno. Nicolás, vamos a dejarlo en Nicolás. Nicolás, ¿tú cuánto tiempo has dedicado tu vida, qué tiempo de tu vida has dedicado al estudio de Witold Gombrowicz? Demasiado. Empecé a leerlo a los 22, a los 24 empecé a investigar, uh-huh. Es decir, primero leí Ferdydurke, después leí Cosmos, que no me gustaron. ¿Cosmos? Sí. ¿O Ferdydurke? Primero leí Ferdydurke, no me gustó, después leí Cosmos y tampoco me gustó y decidí no leer a Gombrowicz nunca más. Y cuando fui a hacer mi tesis de licenciatura, yo estudiaba historia, me busqué una directora de letras, me parecía muy importante porque yo sabía que quería trabajar con el exilio en la literatura de Europa del Este. Me preguntó en la primera reunión que tuvimos cuando la conocí con qué autor quería trabajar, le dije Milan Kundera. Me respondió que no porque estaba vivo. Me dejó perplejo, entonces pensé otro enseguida y le dije Sándor Márai, húngaro, exiliado, me gusta mucho. No lo conozco. Otro. Y ahí ya no sabía qué contestarle y se me vino Gombrowicz a la cabeza. Y le dije, ¿Gombrowicz? Vamos con Gombrowicz, dijo, y entonces me cambió la vida. Tu tercera opción. Por experiencia, que no la voy a contar, creo que muchas veces sucede que la tercera opción es la vencida y la que marca, ¿no? Es muy probable. Marca tu vida. En mi caso me cambió absolutamente. A nivel de lectura lo que pasó fue que empecé a leerlo de otra manera. Me encontré con un autor que no conocía
pese a haber leído 2 novelas antes, Ujú. porque empecé a disfrutarlo, cosa que no pude hacer en esos primeros 2 intentos, porque entendí ante todo que Gombrowicz lo que estaba buscando era provocar, era incomodar, era generar un malestar en el lector, Ujú. y a partir de ahí generar una serie de reflexiones, de preguntas, de problemáticas, y entonces empecé a leerlo realmente con otra intención, con otra cabeza, con otra paciencia, y lo que me pasa hoy en día es que si intento leer a Gombrowicz, digamos como civil, Ujú. como un lector hedonista, por ahí me sigue generando ese mismo malestar de las Ujú. primeras lecturas, pero si me quiero sentar a pensar qué está haciendo este hombre conmigo, Ujú. entonces realmente lo disfruto. ¿Qué malestar es ese? Bueno, creo que para hablar de estos temas no es tan necesario que, por ejemplo, los escuchas, las personas que nos estén escuchando, hayan leído ya a Gombrowicz, ¿no? Para poder disfrutar de estas ideas de las que tú hablas de Gombrowicz. Tú, en uno de los libros en el que fue publicado en español, creo que fue, bueno, cuando haces ese evento en el teatro, ¿no? ¿Esto no es una nariz? ¿Así se llama? El fantasma de Gombrowicz Ah, el recorre la Argentina. fantasma de Gombrowicz, sí. Escribes, me parece, en el prólogo que cuando las personas, cuando dos personas se conocen y descubren que han leído a Víctor Gombrowicz, pues descubren que tienen mucho en común, ¿no? Mucho más en común de lo que creen. ¿Recuerdas esas palabras? Creo que sí. No sé si son mías, pero las recuerdo. Sí, bueno, espero que hayan sido tuyas. Entonces, también. ¿estás de acuerdo? ¿Tú te firmas De esas acuerdo al palabras? día, estoy de acuerdo conmigo, no. Sí, me parece que sí, que hay un código en común. Me parece que cuando 2 lectores de Gombrowicz se encuentran, hacen aunque sea un asentimiento con la cabeza de, ok, sé que lo leíste, Ah, sé que lo atravesaste, sé que no saliste indemne de esa lectura, y que ante todo hay una especie de pacto implícito que tiene que ver con que alguien que lea a Gombrowicz y termina un libro de Gombrowicz sabe que hay una búsqueda de ruptura de las formas, hay un vínculo en torno a la inmadurez que es propio de cualquier lector, le guste o no le guste Gombrowicz, sino que hay algo ahí que Gombrowicz deja y después uno con eso hace lo que puede. sí. Bueno, se habla también en la filología, en los estudios filológicos, se habla de un pacto que se hace con los lectores, entre el lector y el autor. ¿Qué es lo que al principio te causó malestar? ¿Qué pacto tuviste que hacer tú con Gombrowicz? Me parece que, por lo menos en mí, lo que me generaba mucho malestar y me lo sigue causando es, en primer lugar, una elección del lenguaje, un vocabulario, una gramática, un uso fonético de las palabras, de los temas, de la construcción de los personajes, como todo en Gombrowicz es incómodo, usa neologismos, usa palabras que las pone donde no van las palabras. Entonces me parece que lo que hace eso es desorientar, en primer lugar, al lector, ponerlo a la defensiva. ¿Qué está pasando? Como no estoy leyendo algo normal, Ujú. no es habitual encontrar este tipo de literatura. Y me parece que cuando uno se permite navegar en eso, naufragar en esa literatura de Gombrowicz o de quien sea que proponga algo nuevo, innovador, diferente, lo que termina apareciendo es la posibilidad de entender a la literatura de otra manera, la posibilidad de compartir una narrativa desde otro lugar. Y creo que Gombrowicz en eso es un autor muy generoso, que lo que permite es enfrentarse a un relato a partir de herramientas que uno no suele tener a mano. Ujú. ¿Cómo qué herramientas son esas? Me parece que esta cuestión de pensar en romper con las formas es muy importante. Gombrowicz, hacia el final de Gombrowicz es un tipo que desde su primer libro, desde que escribió Bacacá y el libro de cuentos, que acá salió primero con el título de Memorias del tiempo de la inmadurez, ya estaba desde el título mismo hablando de estos 3 tópicos, ¿no? De la cuestión de la juventud, a favor de la juventud, a favor de la inmadurez, en contra de las formas. Y en una entrevista que le hace Dominique Derbout poco antes de morir, él hace una reflexión que a mí me parece sabia, de algún modo, que es que él, que toda la vida se consideró el autor que rompía las formas,
llegando a sus últimos días, se daba cuenta de que no había manera de salir de eso, que rompiendo la forma no había hecho más que construir una forma nueva. Y a mí me parece que hay algo muy cierto ahí, ¿no? Como rompemos las formas, queremos romper con las tradiciones para establecer otras formas, otras tradiciones nuevas. Queremos innovar con la literatura para ser conservadores con la literatura. Lo podemos pensar en la literatura, en la economía, en la política, en la vida social, en una pareja, en la relación con un hijo. Y me parece que Gombrowicz es un autor que lo que hace es proponer muchísimos temas. Que Gombrowicz es un autor que murió hace 50 años, el año que viene van a ser 50 años, y propone una serie de temas que son absolutamente vigentes en el día de hoy, en Polonia, en Argentina, en el resto de Europa, en cualquier lugar, no sé si del mundo, pero al menos de Occidente. ¿Y por qué? ¿De qué manera están vigentes? Para mí, por ejemplo, algo que me resulta muy, muy sintomático, muy significativo, es la cuestión de cómo Gombrowicz trabaja, aborda, problematiza la cuestión del nacionalismo, la cuestión del patriotismo, la cuestión de qué hace un emigrante o la cuestión de qué hace un ciudadano dentro de su país frente a las formas de la patria con mayúsculas, ¿no? La bandera, la escarapela, el himno, las costumbres, las tradiciones, el folclore. Y me parece que los ataques que hacía Gombrowicz a todo esto, sobre todo a partir de Transatlántico, que es un libro de 1953, o sea, es un libro que tiene 65 años, son totalmente relevantes para lo que pasa ahora, para lo que está pasando en Polonia, o en Argentina, o en Brasil, o en México. Creo que es de algún modo necesario leer a Gombrowicz y poder desmenuzar algo de todo eso que dice y pensar de qué manera se puede aplicar hoy a cómo los ciudadanos pensamos la noción de patria, de nación, de con qué nos identificamos las personas frente a un Estado. Pero, bueno, dices por un lado también que Gombrowicz dijo entre sus últimas declaraciones que no hay manera como de escapar de esa forma. Eso, bueno, quizá lo estoy parafraseando y estoy intentando de entenderlo de una manera muy simplista. Yo creo que la idea no es que no se pueda escapar de las formas en general, sino que cuando uno quiere romper una forma, después lo que termina haciendo es constituir, en el mejor de los casos, si uno puede romper la forma, termina constituyendo una forma nueva, que la forma existe siempre. Hay un diálogo muy lindo de un libro de Bateson, donde hay un padre y una hija, y la hija le pregunta al padre por qué las cosas tienen contornos. Entonces el padre se sorprende y le dice, como, ¿qué quieres decir con que las cosas tienen contornos? Y hay una discusión entre la nena y el padre, y el padre le dice, bueno, lo que quiere decir es cuando uno dibuja algo, las cosas tienen contornos. Sí y no, dice la hija. Es como en la vida todo tiene contornos, ¿o no? Y me parece que hay algo ahí en relación a las formas, a dónde está el límite, a cuándo uno puede trasvasar ese límite, ese contorno, que tiene que ver con la propia subjetividad, con quién es uno, en qué momento, en qué lugar está. Somos nosotros los que queremos ver esos contornos. O están ahí, no lo sé. Está Habría que preguntarle a un filósofo. Tú, uno de tus objetivos fue que Gombrowicz dejara de ser un escritor de las élites para pasar a los libreros de, ¿cómo llamaste tú? La gente civil, de un civil, de la gente común. Gente común, bueno, no sé quién no será la gente común. ¿Por qué? No surgió como algo natural, ¿eh? Nosotros en 2014 organizamos en Buenos Aires el primer Congreso Internacional Witold Gombrowicz, que fue un evento, te diría, creado ex nihilo, de la nada misma, donde convocamos a especialistas, pensamos que iba a ser algo muy chiquito, para 10, 12 personas que expusieran el material y 20 o 30 que lo escucharan. Y lo que pasó fue que tuvimos 60 expositores de 16 países, 1000 asistentes. Fue un evento muy movilizante para nosotros, porque entre esos asistentes había personas que no eran especialistas en Gombrowicz, te diría la mayoría. Entonces nos
quedó una duda, era, ¿se podrá ampliar el público? Porque en Argentina Gombrowicz en 2014 era un escritor que tenía un sector de lectores muy de culto. Gombrowicz es un autor muy poco conocido. Si vos parás a cualquier transeúnte en Buenos Aires y le preguntás no si leyó a Gombrowicz, sino si escuchó hablar de él, te va a decir que no. Cosa que no pasa en Polonia, donde de algún modo es un clásico ya instituido, pese a él, donde es un autor que se lee en la escuela. Entonces, así como en 2014 hicimos un evento para especialistas, en 2015 armamos otro evento en el que esta vez ya no eran los grandes investigadores los que más sabían sobre Gombrowicz, sino personas del mundo de la cultura, periodistas, escritores, dramaturgos. Y entonces a cada uno de ellos le propusimos que leyera un fragmento de Gombrowicz en un minuto de diferentes libros. Lo hicimos, si el evento del Congreso lo habíamos hecho en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, haciendo el lanzamiento en el Auditorio Borges, que para nosotros era también muy significativo. Esto lo hicimos en un bar con 200 personas tomando cerveza, comiendo una picada, comiendo algo, mientras escuchaban fragmentos de Gombrowicz en un minuto. Y el bar explotó de gente. Era un bar con capacidad para 100 personas y había 200. Wow. La gente estaba de pie, se divirtió, se rió, aplaudió. Y dijimos, bueno, demos un paso más. Y entonces en 2016 armamos otro evento que se llamó Contra los Escritores, a partir de un texto de Gombrowicz, que en Argentina dentro de todo es bastante conocido, se llama Contra los Poetas. Y esta vez lo hicimos en un teatro para 500 personas. Y en lugar de convocar a especialistas o a personas del mundo de la cultura, convocamos a famosos. Celebrities, personas de la televisión, que no habían leído a Gombrowicz, que algunos no sabían ni siquiera cómo se pronunciaba o quién era. Y armamos una especie de game show con formato televisivo, donde entre las personas del escenario y las que grabaron video y participaron en las ficciones que grabamos, eran 30 famosos. Y lo que pasó fue que el público eran personas que no tenían absolutamente nada que ver ya no con Gombrowicz, sino con el mundo de la literatura o del consumo cultural como es entendido a nivel más elitista. Y salieron 500 personas ese día, que era un evento con entrada libre y gratuita, habiendo escuchado algo de Gombrowicz, que se fueron con una idea, con una anécdota, con un dato de color, con una información. Y entonces me parece que es algo que se fue dando naturalmente y que a nosotros nos gustó mucho, que esta cuestión, ¿no? de desacralizar la literatura en general y usar a Gombrowicz como un ariete, como la punta de lanza que entra además, primero. Hubo calcetines, pósters. En este momento tengo puestos uno de los 7 pares que tenemos. Sí. Los ¿cómo llamarles? Compro gadgets. Tenemos remeras, tazas, tenemos unas calcomanías que andan dando vueltas por ahí. ¿Vas a producir más para el próximo? Porque va a haber un próximo congreso. El año que viene tenemos el segundo Congreso Internacional Witold Gombrowicz. Y básicamente va a ser un evento con muchas aristas muy diferentes. Va a haber una parte académica, va a haber mesas de debate, que no van a ser mesas formales, sino que realmente van a ser mesas literalmente. Vamos a poner mesas en bares en los que se juntaba Gombrowicz, vamos a poner mesas en alguna casa en la que vivió Gombrowicz y vamos a invitar a algunas personas a que vayan a discutir, no a charlar civilizadamente, sino a pelearse. A pelearse. Y vamos a insistir y a poner a alguien que si la gente no se pelea, que los ponga a pelearse. Va a haber un ciclo de cine, donde vamos a llevar varias películas y vamos a estar presentando el documental que estamos armando sobre él. Vamos a tener un ciclo de teatro, un city tour. En este momento está abierto el premio Gombrowicz de novela para hispanoparlantes, que es para personas de cualquier país del mundo que presenten novelas inéditas en español. ¿Eso es en Argentina? Lo hacemos desde Argentina, pero es para cualquier país, no hay límite de edad. Hay un premio que son 100.000 pesos, que son aproximadamente 2.500 euros, y un jurado de escritores argentinos muy prestigiosos. El premio se va a estar entregando durante la ceremonia del Congreso.
Y ahí va a haber un montón de actividades, va a haber performance, va a haber también algunas cuestiones referidas a diseño, a arte. La idea es que sea un evento realmente en el que participen muchísimas personas, no solamente que no tengan que ver con Gombrowicz, sino con el mundo de la literatura. Queremos generar un público nuevo. Nicolás. Gombrowicz, o sea, él, bueno, venía de una familia un poco acomodada, por así decirlo, y se va a Argentina. Obviamente, bueno, por las condiciones también no podía él quizá regresar a Polonia y no tenía muchísimas oportunidades, pero al final pues termina muchas veces durmiendo en el suelo, sin dinero. Bueno, no es una persona rica allá en Argentina. Decide dedicarse a la cultura principalmente. ¿Qué piensas tú ahora de las personas que se dedican a la cultura? Creo que tú eres una de esas personas, ¿no? No sé si tú eres uno de los fundadores del grupo Heterónimos. Sí, soy el presidente. ¿Sí? ¿Qué es eso, el grupo Heterónimos también? Es una asociación civil, una ONG, que tiene dos objetivos. El primero es promocionar y difundir la cultura de manera gratuita y libre para el mundo hispanoparlante, y la segunda es no dormir en el suelo. Muy importante. Es una asociación sin fines de lucro que trabaja con proyectos literarios, con educación, claro, con arte, con cuestiones de nueva tecnología, de cómo hacemos para aunar todo esto que tiene que ver con la literatura, con la cultura, con el arte, con la pedagogía, y para hacerlo llegar a más lugares, a más gente, sobre todo a un público joven. Entonces es a través del desarrollo de aplicaciones para teléfonos celulares, por ejemplo, que creamos proyectos para que eso circule y no quede solamente como un fetiche o como un proyecto para pocos. Esto es, creo que tu tema principal, a esto te dedicas. Sí. ¿Cuál es tu motivación? Durante 7 años yo hice la carrera de becario, de investigador, de clases en la universidad, lo disfruté muchísimo. Y cuando organicé el Congreso Gombrowicz, que inicialmente tuvo como excusa, como argumento, seguir insistiendo en la formación académica y en mi currículum académico, lo que encontré fue algo absolutamente apasionante que no imaginaba, que era el mundo de la gestión cultural. Básicamente por 2 motivos. El primero tiene que ver con que la adrenalina que me despertó todo eso no me la despertaba el mundo de la investigación. Hoy sigo investigando, pero solamente investigar me resultaba bastante más aburrido que investigar y hacer algo extensivo. Exacto. Con todo eso. Y en segundo lugar, porque el Congreso Gombrowicz me permitió generar un grupo de amigos, de gente que no conocía o que conocía poco y con la que terminé teniendo un vínculo, te diría, cotidiano, diario, que en este caso tenía que ver con Gombrowicz como punto principal de referencia, punto inicial de referencia, y que después devino en cualquier otra cosa. Y me parece que la gestión cultural, en este sentido, lo que permite es eso, tener excusas para juntarse a hablar con gente que de otra manera por ahí no tendría cómo acercarme o qué proponerle, o no me animaría a decirle algo, y de ahí termina saliendo un vínculo social que a veces deviene en amistad y a veces deviene en un proyecto de trabajo, pero permite establecer temas en común, que es lo que me apasiona. Un escritor argentino importante, Ricardo Piglia, dijo que Gombrowicz era uno de los escritores, bueno, no recuerdo exactamente, estoy parafraseando, pero quizá dijo uno de los escritores más importantes o el mejor, eso fue dijo. Mira, pasa algo súper interesante con esa frase. Pero me parece justamente interesante esto, que se da un efecto de teléfono descompuesto. En el que no termina bien, ¿no? Yo, la verdad que lo que se lee muchas veces es que Piglia, como decía Piglia, Borges y Gombrowicz son los 2 autores argentinos más importantes del siglo XX. Entonces ahí se lee primero la ubicación de Gombrowicz como un escritor que es parte de la élite del campo literario,
pero por otro lado una provocación de ponerlo a Gombrowicz al lado de Borges y de sacar de ese panteón a un montón de otros que supuestamente deberían estar. Yo la verdad que nunca encontré que Piglia dijera eso. Quizás en alguna parte lo escribió. Piglia dijo cosas parecidas, habló muy bien de Gombrowicz, realmente lo posicionó como un escritor muy importante para la literatura argentina, lo comparó con Borges en algunas cuestiones referidas a la tradición, pero alguien en algún momento hizo esa asociación, como dijo Piglia, y entonces después sistemáticamente se empezó a referir que Piglia había dicho, cosa que Piglia por supuesto nunca jamás se ocupó en desmentir. Entonces yo realmente no sé si es que hubo un malentendido donde alguien hizo decir a Piglia algo que Piglia no había querido decir, o si Piglia, hábil, provocador como era, y que para mí es el crítico que más hipótesis de trabajo, más conjeturas tuvo a lo largo de su vida sin desarrollar, era una máquina de tener ideas y de tirarlas para que las desarrolle otro. En algún momento no lo habrá dicho en una charla de café, en serio buen chiste, y entonces alguien lo tomó y dijo como dijo Piglia. La verdad es que a mí no me importa si lo dijo o no lo dijo, lo que me importa es que ese malentendido, esa frase apócrifa o verdadera, sirve para poner a Gombrowicz en un lugar de privilegio que permite después generar nuevos lectores o generar nuevas lecturas, por lo menos. Bueno, invita por lo menos. Y bueno, por ahí va mi pregunta. ¿Aportó mucho Gombrowicz a la literatura argentina? ¿Cuál fue la aportación? Bueno, ya sabemos que fue utilizado incluso en algunos... es material también, es uno de los personajes en una novela, o en una novela argentina. Estuvo citada, creo, en Rayuela también, Ferdinand. Pero además de eso, ¿qué fue lo que aportó a Argentina? No sé si aportó algo, lo que es seguro es que no aportó mucho. Él se sentiría muy bien con esa... A ver, a mí me parece que Gombrowicz todo el tiempo quería llegar y quería no llegar. Que Gombrowicz quería pertenecer y quería no pertenecer. Cuando Gombrowicz llega a la Argentina sabe que tiene que ir a rendirle pleitesía al Grupo Sur, a Victorio Campo, Borges, Bioy Casares, Silvino Campo, que eran los que manejaban quién triunfaba y quién no en la literatura, y lo que hace es ir y sistemáticamente perder cualquier tipo de chance de tener acceso a eso, porque se autoboicotea permanentemente. Me parece que eso que le pasaba en relación al campo literario argentino le pasaba en la vida en general. Creo que Gombrowicz quiso dejar un legado y a la vez se ocupó de que ese legado no llegara a ninguna parte, y que pese a eso hay escritores, sobre todo hay lectores que deciden apropiarse no de lo que Gombrowicz quería dejar, sino de lo que pueden. Hay un fragmento de Ferdidur que a mí me gusta mucho, en el que Gombrowicz, que era un tipo que permanentemente necesitaba aclarar qué quería decir para que el lector entendiera lo que él quería que entendiera, que llena sus libros de prólogos y prefacios y de notas, y explica en cartas y en los diarios y en entrevistas. Y en Ferdidur, que en un momento dice que un autor puede querer marcarle el camino al lector de 1000 maneras diferentes y puede escribir con determinados signos de puntuación y con una gramática, pero el lector está leyendo, pasa una mosca y se distrae, y entonces la lectura cambia radicalmente. Y me parece que con Gombrowicz pasa eso, que Gombrowicz quiso dejar un tipo de literatura, quiso marcar a los escritores argentinos o a los lectores argentinos o mundiales de una manera determinada, y pasaron muchas moscas, y los lectores hacemos con Gombrowicz lo que podemos y no lo que él hubiera querido, que me parece lo más sano. Pero ahora me parece que podemos llamarte como un puente entre Argentina y Polonia al dedicarte a Gombrowicz. Por lo menos está haciendo eso, ¿no? Está siendo la razón por la que tú estás aquí también, para hacer conexiones quizá para este congreso sobre Gombrowicz.
Pero bueno, está funcionando de alguna manera como un vínculo entre los dos países, por lo menos entre Polonia y Argentina. ¿Tú consideras que hay áreas de oportunidad para poder, para estas relaciones entre, quizá yo me atrevería a decir toda Latinoamérica, no solamente Argentina, sino entre Latinoamérica y Polonia? A mí me parece que sí, empezando por el hecho de que el vínculo entre América Latina y Polonia es prácticamente nulo a nivel cultural, social, lo que sea. A mí una de las cosas que más me sorprendió de este viaje a Polonia es encontrar un montón de personas que hablan español. Sí, bueno, Y no conozco prácticamente a nadie en Argentina que hable polaco. Entonces me parece que ahí desde ese vacío hay una posibilidad de generar algo que no está construido. Básicamente el gran tema de conversación que tengo con las personas con las que me reúno en este viaje tiene que ver con la literatura, con hablar de literatura polaca, de literatura argentina, de literatura universal. Y es intercambiar autores. Tal está traducido, no, lo tienen que traducir, es buenísimo. Tenés que leer a este. Vamos a ver cómo hacemos para gestionar. ¿Qué editorial puede hacer que traduzcan a este, sea en Argentina o en Polonia? Y me parece que la literatura es un camino es un camino de ida por un lado, pero a la vez es una posibilidad. Es uno a través de la literatura entra a un universo y después no sabe. Sí, sí. Y bueno, siempre a mí, ya en el podcast pasado, también había citado a Olga Tokarczuk, que es alguien que también admiro. Y leo sus entrevistas principalmente porque es muy crítica. Ella decía, ¿no?, en una de sus notas que ella escribió cuando hicieron un especial en Gazeta Wyborcza, que es un periódico muy conocido aquí. Le dejaron a ella, me parece que fue la portada, ella escribió una nota donde dice que mientras leamos y escribamos y nos leamos, estamos juntos, ¿no? Entonces estamos juntos cuando nos leemos a nosotros. Y quizás es eso. Bueno, me gusta mucho la idea. Pienso además que, para seguir haciendo nexos, la persona que tradujo el libro de ella que ganó el Man Booker Internacional, Jennifer Croft, que también vive en Argentina, ¿no? Vivía en Argentina. No sé si vivía en Argentina, tuvo mucho tiempo, pero es una gran lectora de Gombrowicz que estuvo como asistente en el Congreso en 2014. Sí. Y me encanta que pasen esas cosas. ¿No? Que el Man Booker Internacional sea traducido por una lectora de Gombrowicz que tiene vínculo con Argentina. Y que habla español también. Y que habla español. Entonces me parece que ese tipo de cosas lo que hacen es contribuir a generar redes. Sí. Sí, me parece muy bien. Uno de los temas principales de Gombrowicz es la educación. En el libro, bueno, de Ferdydurka también critica la manera en la que se está educando, su educación como tal. Esa cita también que escuchamos en el video de YouTube, que espero ponerla al principio de este podcast porque me parece es muy fuerte esa cita en la que dice que no sean estúpidos, no dejen que les impongan a ustedes los poetas, son ustedes los que tienen que crear la historia. Uh-huh. ¿Consideras que tenemos la oportunidad de cambiar nuestra historia? ¿Cuál sería de qué manera podríamos cambiar estas formas en las que estamos, digamos, atrapados? Me parece que la respuesta es una sola palabra: haciendo. Haciendo. ¿No lo relaciones tú con el lenguaje? Lo relaciono con un montón de cosas, pero me parece que más allá del lenguaje hay que hacerle. Me parece que el lenguaje, amo el lenguaje, trabajo con el lenguaje atraviesa mi actividad, mi vida, pero hablar es la manera principal en la que uno está no haciendo. Uno habla para no hacer. Entonces creo que hay un momento para hablar, que hay un momento para pensar, para reflexionar, para trabajar con el lenguaje, para darle vueltas a las formas, y otro momento en el que uno se tiene que sentar y hacer cosas, y otro momento en el que se tiene que parar y hacer otras. Y me parece que la mejor manera de la transformación es en movimiento. Sí, pero es verdad, hay veces que hablamos y parece como si hubiéramos hecho las cosas y al final no las hacemos. Pensamos que las hacemos. Sí,
¿Algo más que quieras aportar, que quieras decir? Nada más, muy, muy contento de estar acá, muy contento de participar en el podcast. Una alegría todo lo que el viaje depara y ojalá que la próxima sea en Buenos Aires. Claro que sí. Muchas gracias entonces por tu tiempo. Y bueno, él fue Nicolás Hodgman y Alexis Angulo. Los esperamos en el próximo podcast desde Polonia en español. A mis alumnos les digo: recuerden que no soy uno de esos profesores buenazos de ustedes con patentes y garantías. Conmigo nunca se sabe. En cualquier momento puedo soltar una tontería o mentir, en fin. Toman el pelo. Conmigo no hay garantías. Soy un limón y me gusta divertirme. Y me pitorreo, me pitorreo, me pitorreo, me pitorreo, me pitorreo. De ustedes y mis enseñanzas. No somos nosotros los que decimos las palabras, son las palabras las que nos dicen a nosotros. Cuando leo, cuando escribo, cuando participo, cuando actúo, en todas partes y siempre caigo bajo la ley. Mientras más inteligente se es, más estúpido. ¡Estúpidos! Porque permiten que la historia les imponga a los poetas. Son ustedes mismos los que deben crearlos. A ellos y a la historia. Muchas gracias. Cabo. Chào mừng ngày tốt lành. معلول وناكسن. Tudo de bom. مرحبا. Bienvenidos. Привет! Witamy. Вітаю вас! Radio.